Estamos aquí para hacer el estudio de la palabra de Dios. Estamos transmitiendo a través de la plataforma Zoom, que muy agradecidos a nuestro hermano Boris. Él nos está ayudando con esa plataforma. Que Dios lo bendiga, bendiga su vida, bendiga la vida de su esposa también, nuestra hermana Aiza. Y también estamos transmitiendo a través de Facebook, para los hermanos que no se pueden conectar. A través de Facebook de nuestra hermana Verónica Vilches, ahí estamos transmitiendo en vivo el culto del día de hoy de nuestra Iglesia Bíblica Bautista. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde de todo mal. Y estamos nosotros pues conscientes de la situación en que estamos, ¿no? Ya nuestro gobierno ha decretado que bueno, no hay una cuarentena pues específica en casa. Estamos manteniendo una cuarentena, pero con un distanciamiento social. Ya han abierto ciertos establecimientos comerciales. Algunas personas están retornando a sus trabajos, como lo mencionó el hermano Carlos. Entonces, como lo hablamos nosotros al inicio de esta pandemia, en el mes de marzo, aproximadamente abril, que debemos de ser avisados, ¿no? El avisado ve el mal y se esconde, ¿no? Hay que ser prudentes, ¿no? Hay que mantener todos los lineamientos de distanciamiento social, limpiarnos las manos, usar las mascarillas. Ahí nuestra hermana Kimberly el día de hoy nos lo recordó, cuán importante es eso, ¿no? La distancia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchas personas que son asintomáticas, otras no, y hay personas que son vulnerables, y por ello, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, mucha seguridad, hermanos, en nuestras casas, en nuestro entorno donde nos movemos. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a estudiar nuestra Biblia, el libro de Romanos, ¿no? El estudio del día de hoy lo hemos titulado Todas las cosas nos ayudan a bien, hermanos. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 8. Por favor, si me acompañan, vamos a abrir en nuestras Biblias el libro de Romanos capítulo 8. Un versículo que todos conocemos, que siempre lo hemos leído, y vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Por favor, me acompañan, hermanos. Y dice así, ¿no? Que los que aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a orar, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Bendiga y dirija este estudio de la palabra de hoy, el día de hoy. Señor Santo Padre, te damos muchas gracias, Dios, por reunirnos. Gracias porque están congregados todos tus hijos el día de hoy. Aquí, Señor, para honrarte, para darte tu lugar, el lugar que tú te mereces. Te pedimos, mi Dios, que seas tú quien bendiga, Señor, este estudio de tu palabra, que tú nos ayudes, Señor, a poder enraizarnos, Señor, con tu verdad, que sea tu palabra, Señor, en la que cale en el fondo de nuestro corazón, Señor, que no se quede solamente en nuestra mente, sino que se haga propia dentro de nuestro ser, y nosotros, Señor, estemos solícitos a poder aplicarla y a utilizarla, Señor, como unos siervos útiles. Ayúdanos, Señor, a que tú abras nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a poder escucharla, Señor, que nos concentremos en ella, y que tú, Señor, permitas en este momento que se pueda transmitir tu verdad tal como tú quieres, conforme a tu propósito, mi Dios. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos das y haces, pidiendo tu guía, bendición y dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como lo habíamos comentado, ¿no? En el transcurso de la semana nos hemos encontrado con diferentes situaciones, ¿no? Creo que todos los vivimos en diferentes ubicados,
podemos recibir noticias buenas y malas. Algunas veces estamos recibiendo noticias de seres muy, muy cercanos a nosotros que están falleciendo. Por ejemplo, de mi lado, en esta semana falleció un amigo muy cercano, ¿no? a nosotros, con el cual crecimos desde pequeño, lo conocimos, nuestro amigo Miguel Tejada. Una pena, un vecino nuestro, joven él, deja sus hijitas, su esposa, bueno, ¿no? Dios hay veces ha permitido, y eso nos genera una congoja, ¿no? Hay veces nos enteramos que seres muy cercanos a nosotros, amigos o familiares, están siendo contagiados, y todo eso hay veces genera dentro de nosotros un poquito de aflicción. Y también tenemos esas noticias de hermanos que se están recuperando, ¿no? Como ya lo mencionó nuestro hermano Carlos, amigos que se vienen recuperando satisfactoriamente ante esta enfermedad que nos está invadiendo, ¿no? Por la cual tenemos que también siempre seguir las precauciones necesarias, ¿no? Ante esto. Y hermanos, frente a esa situación, frente a lo que nosotros estamos viviendo, muchas veces llegamos, ¿no? a entender y a cuestionar, ¿no? Y por eso queremos entender el día de hoy, a través de la palabra de Dios, lo que dice en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y acá hay algo muy importante, hermanos, ¿no? El entender ese versículo, y sabemos. Y sabemos va a ti, hermano, el día de hoy, que conoces a Dios, que tú conoces a Dios, porque en Primera de Pedro nosotros encontramos ese versículo que dice, ¿no? Yo no me cansaré de repetirlos estas cosas, aunque las conozcáis y estéis afirmados en la verdad presente, ¿no? Porque yo no me voy a cansar de repetirles, de hacerles recordar y recordar y repetirles hasta que quede bien afianzado, bien afirmado, ¿no? Y por eso Pablo, aquí en esta parte, dice, y sabemos que los que aman a Dios, que conocen a Dios, buscan de todo corazón, y ahí hay que detenernos a Dios. Jesús en una oportunidad agarró y nos dijo, ¿no? Lo dijo, ¿cuál es el primer mandamiento? Vamos a buscarlo, ese pasaje en nuestras Biblias que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 22. Por favor, acompáñenme a buscarlo para poder entenderlo bien, ¿no? Mateo capítulo 22, 22:37, Mateo 22:37, dice así, ¿no? Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y nosotros sabemos que existen muchas personas que aman a Dios, ¿no? Y por eso el versículo de Romanos 8:21, y sabemos que los que lo aman con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, ¿no? Como también se venía repitiendo esto en el libro de Deuteronomio, que lo hemos estudiado ya en semanas anteriores, que nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Y en Primera de Juan capítulo 4 también entendemos lo que significa el amor de Dios y el amarlo a Dios, el amarlo, el buscarlo, el tenerlo presente todos los días de nuestra vida, en todo momento, ¿no? Y cuando nosotros entendemos toda esa conceptualización del amarlo, vamos a buscar en Primera de Juan, la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, vamos a ir al versículo 10 para poder entenderlo, ¿no? Sobre lo que significa el amar a Dios, ¿no? El amar a Dios. Dice así en el versículo, en Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. El 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios si no amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Cuán importante es esto, no, hermano? Y estos versículos nos hacen recordar la importancia de que sabemos, de que conocemos, de que entendemos lo que significa el amor, de que entendemos lo que significa el amar a Dios. Por eso él empieza en ese versículo de Romanos diciéndonos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y hermanos, cuando entendemos ese término, todas las cosas, es un término que no tiene límites, es un término que no tiene, que abarca el todo, porque él está diciendo todas las cosas nos ayudan a bien. Todas esas cosas que nos ocurren en nuestra vida, todas esas vicisitudes que nos pasan en la vida, sean cosas buenas y malas, todas nos ayudan a bien. Todas esas cosas que hay veces son y claras, todas esas cosas que son buenas, malas, todas esas cosas que prácticamente nos pasan en nuestro día a día, ¿no? Hay veces amanecemos bien, otras veces amanecemos mal, hay veces estamos con salud, otras veces con enfermedad. Todas estas cosas, hermanos, nos ayudan a bien, ¿no? Dentro de nuestras alegrías y tristezas, todas las cosas que nos pasan, ¿no? Los logros, los triunfos, las derrotas, todas las cosas, hermanos, todas las cosas nos ayudan a bien. Y tenemos que entenderlo en ese plano, ¿no? En un plano total, holístico, ¿no? Como dice, ¿no? Y entendiendo esa concepción, hermanos, que dicen que todas las cosas nos ayudan a bien porque lo que quiere Dios es perfeccionarnos, ¿no? Moldearnos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Porque cuando Él dice, y sabemos que los que aman a Dios, los que buscan a Dios de todo corazón, todas las cosas, sean buenas, malas, tristes, alegres, alegrías, triunfos y derrotas, todas las cosas nos ayudan a bien, nos llevan a ese momento preciso de que nosotros vayamos moldeándonos y Dios nos quiere ir moldeando conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que cuando estemos con Él y lleguemos a su gloria, estemos totalmente completos, hermanos, ¿no? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, de que Él quiere completarnos, hacernos pues unas personas perfectas día a día, porque el que comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él nos está enseñando en este versículo tan poderoso, ¿no? Que, hermanos, nosotros en estos días, hay veces recibimos esa noticia de que ya se recuperó nuestra hermana Hilda, nuestra hermana Blanquita ya salió y otras personas más ya vencieron, pero también tenemos noticias tristes que hay veces nos enteramos que algunos hermanos han contraído el virus, algunos hermanos están con ese malestar. ¿Y qué es lo que llena? Nuestro corazón empieza a afligirse, ¿no? Y hay veces empieza a nuestro corazón, nuestro ser, a turbarse, ¿no? Y empieza a caer el temor dentro de nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Y tenemos que entender que todas estas cosas que suceden, que todas estas cosas que nos ayudan a bien, están entrelazadas con lo que Dios quiere transmitirnos, ¿no? Nosotros podemos ver
que es el Espíritu Santo que nos hace entender todas estas cosas. Todas las cosas que suceden, el Espíritu Santo nos va a ir haciendo comprender y Él nos va haciendo entender lo que no conocemos, Él nos lo va a ir aclarando. Por eso, previo a estos versículos, Él, aquí en el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 26, en Romanos capítulo 8, versículo 26, si es que volvemos al libro de Romanos, dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestro sufrimiento, en nuestra frustración. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y ese Espíritu Santo está intercediendo. Ese es el Espíritu Santo que nos está dando a conocer las cosas que nosotros no sabemos. A veces no sabemos cómo orar, cómo pedir una intercesión. Él nos va a ir mostrando todas estas cosas que a veces nosotros no las entendemos, no las comprendemos. Todas las cosas que van sucediendo, el Espíritu Santo nos las va a ir aclarando. Porque el Consolador, Él es el que nos enseñará todas las cosas, cuando Jesucristo dijo, ¿no? Mas el Consolador vendrá y Él va a enseñarnos todas las cosas, y todas las cosas nos las va a aclarar. Y Él está intercediendo con gemidos indecibles, dice así, ¿no? Con gemidos indecibles. Él está intercediendo por nosotros. Y también nuestro Salvador es nuestro abogado, que Él está intercediendo por nosotros ante las acusaciones de Satanás. Él está intercediendo, ¿no? Porque cuando Satanás quiere acusarnos a través de nuestros hermanos, amigos, mira que tu comportamiento, mira tu actitud, mira cómo te estás comportando, o queriendo recordarnos pecados pasados, ocultos, ¿no? Hay veces el enemigo trabaja así a través de personas, seres que nos aman y que nos sacan a luz muchas cosas. Nosotros tenemos un abogado ante nuestro Padre, Jesucristo el justo. Y tenemos también al Espíritu que está intercediendo por nosotros, que nos está haciendo conocer y entender todas estas cosas, ¿no? Todas estas cosas que hay veces nuestra mente finita no lo entiende, pero la mente infinita de Dios sí lo entiende. Y hay veces nosotros no vamos a entender estas situaciones que nos pasan. Yo esta semana también me sentía triste, me sentía un poquito atribulado, ¿no? Porque no entendía qué está sucediendo, por qué están pasando estas cosas, ¿no? Estas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, que muchos seres hay veces tan cercanos a nosotros se encuentran en una situación tan estresante y desesperante, ¿no? Y lo hemos estado viviendo. Yo sé que lo que de repente hay veces, cuando tú no lo vives, no lo puedes comprender y entender, ¿no? No lo puedes comprender y entender, pero cuando tú ya lo estás viviendo en carne propia, estás sintiendo eso que de repente sintió nuestro hermano Edwin y sus familiares, sintió nuestro hermano Miguel Yuncacayo con sus hijos, ¿no? Esa desesperación, sintió nuestra hermana Blanquita, nuestra hermana Sandra, ¿no? En esos momentos cuando ellos veían que se sentían agobiados por esta enfermedad, y pensaban en sus hijitos, pensaban en sus nietos, pensaban en su esposo, pensaban en muchas personas, ¿no? que están a su alrededor, y qué será de ellos, ¿no? ¿Cómo será esta situación? Entonces, uno ahí es donde trata de entender que Dios tiene un propósito para todas las cosas, ¿no? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, sean buenas o malas. Y por eso, hermanos, para poder entender un poquito más este tema, vamos a ir a buscar a Job. Nuestro hermano Aldo nos leyó en la lectura bíblica el libro de Job, y vamos un poco a analizar de una manera rápida lo que sucedió con Job, ¿no? Y vamos a ir al capítulo 1 de Job para poder entenderlo, ¿no? El capítulo 1 nos dice que hubo en la tierra de Uz. Este hombre era perfecto, recto,
temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, era un hombre que amaba a Dios. Y así como lo dijo Jesucristo, amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, ¿no? Y acá lo dice, ¿no? Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él tenía 7 hijos, dice así en los versículos, ¿no? Tenía muchas posesiones, 1000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas, y aquel varón era el más grande de todos los que vivían, era el más grande. Dios lo había prosperado mucho, ¿no? Y sus hijos iban y hacían banquetes, hacían reuniones, cada uno en su día, y enviaban a llamar y llamaban a sus hermanas, y comían todos y bebían todos juntos, ¿no? O sea, era una familia muy unida. Y dice que Job, en el versículo 5, ¿no? Enviaba, vamos a leer, ¿no? Y dice que se levantaba el de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos, ¿no? De sus 7 hijos. Porque decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ustedes se imaginan, ¿no? Era un hombre que tenía toda la tranquilidad del mundo. Tenía todas las posesiones, Dios lo había bendecido, e incluso él oraba por los pecados que de repente habían cometido sus hijos, y él daba sacrificios a Dios por cada uno de ellos. Y dice que Satanás en un determinado momento vino a Dios, ¿no? Y en el versículo 6 dice, y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y respondió Satanás a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, por nada. ¿Acaso teme Dios a Job? ¿Acaso teme Job a Dios por nada? Le dice. No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene. Tú le has traído bendición a toda su mano, dice, ¿no? Por tanto, sus bienes han aumentado, él tiene todo. Pero extiende tu mano pues contra él, le dice, ¿no? Y verás cómo no te blasfema contra ti mismo en tu presencia, cómo no maldice tu nombre. Y Jehová le da permiso a Satanás y le dice, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y se fue Satanás. Y ahí es donde viene ese momento de la desgracia, Job, ¿no? En los versículos subsiguientes vemos que un día aconteció que sus hijos y sus hijas comían y bebían, y vino a casa de su hermano el primogénito. Ustedes acá en la casa del mayor, ¿no? Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para contarte. Y después vino otro criado, ¿no? Dice en el versículo 16, y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas, y solamente escapé yo para contarte. Y de ahí, mientras iba hablando, en el versículo 17 dice que vinieron caldeos en 3 escuadrones y se llevaron todos los camellos, ¿no? Y solamente escapé yo, porque a los demás los mataron a filo de espada. Y entre tanto que se hablaba, dice en el versículo 8, dice, tus hijos y tus hijas comían en la casa de tu hijo, el mayor, el primogénito, y un gran viento, un torbellino, ¿no? Como un huracán, vino del lado del desierto y azotó la casa y cayó sobre ellos y murieron todos murieron. Y Dios, y Job se levanta y rasga sus vestidos y rasura su cabeza y se postra en tierra y adora. ¿Y acaso
Dios agarra y dice, Dios, ¿por qué me has hecho esto? No, Él agarra y sabe lo que dice. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, ¿no? Qué importantes son estas palabras de Job, ¿no? Job, dentro de sus labios, no le quitó ningún despropósito a Dios. Y muchas veces nosotros, en nuestra confusión, levantamos nuestros ojos. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué haces esto? Y no, Job no hizo eso. Job dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué temor tenía Job en su corazón, ¿no? Cuán convencido estaba de su fe, de esa fe salvadora que le había dado su Dios, su Redentor, de esa fe salvadora que solamente Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo. Y él sí estaba convencido de eso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y bueno, Satanás no se quedó tranquilo. No se quedó tranquilo porque no se quedó tranquilo ante esa respuesta. Porque él esperaba que Job blasfeme a Dios. Y de nuevo Satanás va a la presencia de Dios. Y Dios le pregunta, Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella, ¿no? Y eso es lo que hace, está por todo el mundo, atento a todas las cosas que suceden. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Y respondió Satanás, muy astuto él, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, pues toca su hueso, su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí está en tu mano, mas guarda su vida. No lo mates. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, una mujer que no era una mujer virtuosa según el según Proverbios capítulo 31. Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Imagínate lo que le dice su esposa, ¿no? Con la cual había tenido muchas alegrías, había disfrutado de toda la bendición, había disfrutado de todo lo que Dios le da. Y ahora que ¿acaso se une a la premisa que había dado de mantener esa integridad, de decir Jehová Dios, Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito? Ella no, agarró y dijo, ¿aún mantienes su integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínense, qué triste se habría sentido Job, decepcionado de ella, ¿no? Y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y hermanos, en esa desesperación, y hay veces en esta desesperación que vivimos, ¿no? En esta desesperación que nosotros estamos cuando vemos un familiar enfermo, cuando vemos un familiar que está pasando los 38 grados de fiebre, que le duele la cabeza, está con una tos tan fuerte que de repente no puede ni mantener el cuerpo. Hay veces cuestionamos nosotros también a Dios. Pero Dios nos está dando un ejemplo acá con Job y nos dice que seamos como Él, que mantengamos nuestra integridad, que mantengamos nuestra firmeza. Y dice después de eso que vinieron sus 3 amigos de Job y estuvieron con él y lo acompañaron 3 días. Y en los capítulos subsiguientes
nosotros vemos que después esos 3 amigos empezaron a cuestionar a Job. Empezaron a hacerle muchas preguntas. Y desde el capítulo 3 hasta el capítulo 30, cerca de 34 capítulos, vemos entre esa dualidad en que sus amigos empiezan a cuestionar que tú, Job, has pecado, que tú estás con una falta ante Dios, y Job defendía su derecho ante ellos, defendía su integridad, él defendía que no había fallado ante Dios, que él se había comportado rectamente, pero sus amigos lo increpaban, y hay veces algunos dicen, pues no, que tales amigos tenía, ¿no? Pero sus amigos, dentro de todo su conocimiento, bien intencionados, iban y disertaban sobre la situación que tenía Job, tratando de encontrar una respuesta. ¿Habrá habido algo para que te sucedan estas cosas que te han venido? ¿Por qué te va a venir este mal? ¿No? Porque ellos creían que cuando venía mal una persona en el pasado era porque había pecado en su vida. Y ellos creían eso. Pero nosotros agarramos y entendemos que no fue así. Y Job se sentía muy triste, ¿no? Y vamos a ver el capítulo 6 para poder entender un poquito lo que le sucedía a Job, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 6, todos por favor busquen el capítulo 6 de Job, decía, que pasasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, ¿no? Y él, dentro de su tristeza, decía, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, ¿no? Porque él estaba con esa sarna maligna, no era una sarna apestosa, ¿no? Una sarna que le carcomía los huesos, ¿no? Esa enfermedad que le estaba carcomiendo, en la cual él estaba sufriendo y se lamentaba todos los días, ¿no? Todos los días, ¿no? Por esa sarna totalmente apestosa, ¿no? Y que lo acongojaba. Y dentro de esa tristeza escuchaba a sus amigos que le hablaban, ¿no? Y lo disertaban. Y vamos a ver el capítulo 10. Busquemos el capítulo 10 para leer. Y él también, dentro de su tristeza, miren lo que manifiesta, ¿no? Está mi alma hastiada de mi vida, dice así, ¿no? Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? O sea, se sentía mucha tristeza Job dentro de eso, dentro de ese momento, ¿no? Él quería saber una respuesta, ¿no? Él estaba pidiendo una respuesta de todo lo que estaba pasando. Había perdido todo, había perdido a sus hijos, había perdido a su familia, había perdido todos sus bienes, había perdido todo lo que poseía. Y él decía dentro de su angustiada, decía así, ¿no? Y nosotros vemos, ¿no?, que después de todas estas dudas y consejos de sus amigos, ¿no?, de todo lo que había ocurrido, Dios responde a Job. Dios se acerca a Dios y le responde, ¿no? Y vamos a buscar ahí en el capítulo 38 para poder ver cómo es la respuesta de Job, ¿no? Dios se acerca a Job y le dice, mira Job, yo quiero que tú entiendas, ¿no? Mira, Satanás vino, se me acercó y él me dijo, ya puedes quitarle todas las cosas a Dios, ¿no? A ver, pues quítale, ¿no? Satanás pues me ha dicho que te pruebe, ¿no? Y bueno, pues yo le he dicho que te pruebe y por eso te he quitado todas estas cosas, ¿no? ¿Se acercó Dios a decirle eso a Job? ¿Se acercó Dios a decirle eso a Job? Para nada. Dios no se acercó a decirle eso a Job. ¿Acaso Dios le dio explicaciones a Job? No. Miren lo que dice el versículo 38. Todos busquemos en Job capítulo 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo,
¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como un varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó la vida si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Quién? ¿Dios acaso le da explicaciones a Job? No, él le pregunta, a ver, explícame y dame tú, a ver, ¿dónde estabas cuando yo formaba la tierra? Y el versículo 12, ¿has mandado tú, Job, a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra? El versículo 16, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Dios le empieza a preguntar y a cuestionar a Job. Por favor, pues Job, ¿tú entiendes? ¿No entiendes? Tu conocimiento es finito. Tu inteligencia es finita. Es limitada. Y él le sigue diciendo, ¿no? En el versículo 28, ¿tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? El versículo 34, alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de agua. Enviarás tú a los relámpagos para que ellos vayan. Y Dios le empieza a decir, pues, y a mostrar, yo he creado todas estas cosas, ¿tú las entiendes? ¿Tú entiendes cómo yo he creado las estrellas, los cielos, el mar, las profundidades del abismo? Acá dice, ¿no? Cazarás tú la presa para el león, saciarás el hambre de los leoncillos. Le muestra la incapacidad que tiene Job de poder entender cómo Dios sacia a los animales, ¿no? ¿Sabes tú el tiempo en que aparecen las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? Como dice el versículo 39:1. Y nosotros seguimos viendo, ¿no? Que Él le sigue mostrando su infinito poder. Y Job en el versículo 40 agarra y le dice, ¿no? A Dios. Después que Dios le dice, ¿no? Es sabiduría, el 41, es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responda a eso. Después de haberle indicado de que en su infinito poder él no entendía cómo se formaban todas las cosas, no entendía las cosas. Y muchas veces nosotros no vamos a comprender todas las cosas, hermanos. Por eso dice Dios, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, que no tienen un límite, cosas buenas, cosas malas, cosas tristes, cosas alegres, cosas que nosotros no podemos entender, nos ayudan a bien. Por eso Dios le responde, es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová, he aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y Dios le vuelve a dar otro discurso, ¿no? Y le pide aclaraciones a Job. Y le dice, ¿no? ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Y agarra, ¿no? Y el Dios que hizo a Leviatán superior al hombre le dice, tú sacarás a Leviatán con un anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua. Tú vas a poder pescar a Leviatán con tu cañita de pescar, con tu red, dice, ¿no? Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada, ¿no? Con tu anzuelito.
vas a poder, dice, ¿no? Hará pacto contigo el Leviatán para que lo tomes por siervo perpetuo. Jugarás con él como un pájaro. Nada, nada. Dios es omnipotente. Dios muestra su poder, toda su magnificencia a Job. Dios se le acerca y le dice, tú no eres nada, Job. Tú eres totalmente limitado ante mí, ante mi poder, ante mi soberanía, ante todo lo que yo hago y yo dispongo. Dios ante Job le muestra toda su magnificencia, ante las cuestiones que sus amigos y él habían hecho ante Dios. Y nosotros podemos ver, ¿no?, que ante todas estas cosas, ante todas, encontramos 42, muestra todo su poder. El omnipotente muestra toda su autoridad y su poderío y soberanía. Job responde a Dios y le dice, el 42, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aquí Dios humilla totalmente a Job. Y Job se humilla totalmente a Dios. Y él reconoce su pecado. Por eso en el versículo 6 dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Él reconoce esos pecados ocultos, esos pecados que él no veía y que estaban adentro. Esos pecados en los cuales él no podía entender esa mente de nuestro Dios. Ese poder infinito, esa autoridad infinita que él no podía entender y que él cuestionaba. Y Dios le hace ver y le hace entender, ¿no? Y él por eso dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Y hermanos, ¿no? Es muy importante esta respuesta de Job, ¿no? Porque reconoce esa fe salvadora que solamente Dios puede dar. Él reconoce todo el dominio de Dios y que todas las cosas provienen de Él. Él reconoce eso. Él reconoce ese aspecto en ese momento y vuelve al lugar primigenio que estaba en el capítulo 1 cuando dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Vuelve a recordar y a comprender en toda su magnificencia esas palabras que él había repetido. Hermanos, Dios tiene un propósito. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hermanos, en la aflicción y en el sufrimiento, nosotros podemos encontrar respuestas, así como las respuestas que encontró Job. El sufrimiento nos enseña y nos acerca más a Dios, hermanos. El sufrimiento hace que nosotros nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón. El sufrimiento nos da a notar que nosotros somos insignificantes a Dios. En el sufrimiento, Dios permite que las cosas vayan a bien, como ocurrió con José. ¿Se acuerdan ustedes la historia de José? Que estudiamos en unos domingos anteriores. Todo lo que le ocurrió, todo lo que pasó, todas sus vicisitudes. Y vamos a buscar en Génesis capítulo 50 un poquito para entender ese tema, porque es muy importante que nosotros lo comprendamos. Génesis capítulo 50, versículo 20,
Génesis 50:20, por favor. Génesis capítulo 50, versículo. Todo lo pasado tenía un propósito. Y dice, ¿no? Vosotros pensasteis mal contra mí, a sus hermanos, ¿no? Cuando se dirigía a sus hermanos. Mas Dios lo encaminó, ¿para qué? Para bien. Muchas veces la aflicción o todas esas cosas que nos suceden es porque Dios lo encamina para bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios sabe lo que hace. Encamina todas las cosas para bien. Y por eso podemos aprender aquí de este libro de Job que Dios tenía un propósito que era que nosotros enfrentemos el dolor para que podamos entender el dolor de otras personas, ¿no? Muchas veces cuando yo converso con mi esposa por lo que a ella le sucede, ella me dice, no, hay veces Dios no permite que de repente tenga una curación porque yo con este mal que tengo puedo animar a otras personas. Y es cierto. Muchas veces ella anima porque ella en su situación lo toma de una manera pues tal jocosa que otros pues lo ven de una manera pero aterradora, pero ella se ríe y empieza a hacer bromas y hay veces permite el sufrimiento para que comprendamos y también nosotros animemos a otros. A veces permite la aflicción en nuestras vidas con ese motivo, porque es para bien, ¿no? Y nosotros con la aflicción aprendemos la confianza y experimentamos una comunión perfecta con Dios, ¿no? Por eso Job en el capítulo 42, en el versículo dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que muchas veces en estas situaciones que nos pasan, ¿no? En estos momentos donde hay veces nosotros vemos a amigos, a parientes que están, pues, ¿no? Con esta enfermedad que es tan fuerte, ¿no? Porque un amigo que había estado padeciendo me dice, Daniel, mi piel se oscurecía, mi cabeza me dolía totalmente, yo no podía soportar y la fiebre, pues, me debilitaba y todos los días estaba en ese trajín, ¿no? Con este sufrimiento que había tenido del COVID. Pero hay veces, hermanos, las cosas nos permiten para que las personas que nos están rodeando vean nuestra integridad, vean nuestra fortaleza en Dios, como Job se mantuvo, ¿no? Con esa fortaleza y el nombre de Dios sea glorificado, sea alabado entre las personas que están a nuestro alrededor. Pero hay veces, hermanos, lo que ocurre es que dentro de estas calamidades que a veces nos pasan, no necesariamente puede ocurrir este COVID, porque dentro de esta cuarentena pueden ser que suframos un asalto, como muchas personas sufren, porque la delincuencia está aumentando, que de repente roben en nuestro negocio, o que suframos un fraude electrónico y nos hackeen nuestras cuentas. Pueden suceder muchas cosas. Y hay veces en esa situación nosotros empezamos pues a cuestionar a Dios y hay veces nos volvemos impacientes, nos amargamos, nos fastidiamos y hay veces eso demuestra nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Se manifiesta nuestra naturaleza caída. Pero ahí, hermanos, es donde tiene que funcionar lo que dice, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Que nosotros no tenemos que pecar contra Él, ¿no? Y la Biblia, hay veces nosotros pecamos, ¿no? Pecamos ante Dios al cuestionarlo por estas situaciones que pasan, ¿no? Y lo que hacer es expulsar el pecado para que Dios nos refine, nos forme, nos fortalezca como el oro, ¿no? En Job capítulo 23 podemos buscar un versículo acá en Job capítulo 23, dice, ¿no? Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y eso es lo que a veces quiere Dios, ¿no?
que nosotros, Dios nos prueba para que podamos ser refinados, ¿no? Y Él, porque Él conoce nuestro andar. Y hay veces nuestra naturaleza que está ahí porque no desaparece nuestra carne, nuestro yo, empieza a aflorar amargura, ¿no? Ante las situaciones que no son muy agradables, ¿no? Fastidio, enojo. De repente nuestros seres queridos se molestan. ¿Por qué Dios has hecho que mi esposo esté así? ¿O por qué Dios has hecho que mi esposa sufra de esta manera? Que sufran mis hijos. ¿Por qué has permitido que tenga esta enfermedad? ¿Por qué a mi mamá si ella es una persona tan fiel a ti? Porque Dios quiere probarte y refinarte. Es porque Dios quiere enseñarte algo que hay veces no entendemos, y Él hay veces quiere mostrarnos que nuestra naturaleza caída tiene que ser afinada, refinada, tiene que ser madurada, moldeada conforme a la imagen de Jesucristo. Por eso dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Y eso es lo que quiere Dios, ¿no? Y muchas veces esa aflicción también nos trae gozo, porque a veces vamos a pasar aflicción. Y vamos a ver en el libro de Hebreos capítulo 12, para poder entender un poquito eso. En el libro de Hebreos capítulo 12, nos dice así, ¿no? Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y el versículo 11 de Hebreos capítulo 12, versículo 11, Hebreos 12, 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y hermanos, hay veces el sufrimiento trae gozo, como lo trajo con Job. Trajo gozo a su vida. Al comienzo él sufrió la prueba, sufrió esos momentos, ¿no? Pero después tuvo un gozo muy grande. Nosotros podemos ver qué es lo que sucedió después. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras, en Job capítulo 42, versículo 7, dijo a Elifaz temanita, ¿no? A su amigo, ¿no? Mira, se encendió contra ti y tus dos compañeros, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues toma 7 becerros carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud. Y fueron, y Job oró, y Jehová aceptó la adoración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, dice, ¿no? Cuando él hubo orado por sus amigos, aumentó el doble todas las cosas que tenía y que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que habían conocido y conocieron con el pan y comieron el pan con él en su casa y se condolieron con él y le consolaron todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos moneda y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 7,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Gemina, la segunda Cesia y la tercera Queren-Japuk. Y no había mujeres más hermosas sobre la tierra que las hijas de Job. Y les dio su padre herencia entre todos. Y Job vivió 140 años más. Y vio a sus hijos, nietos, bisnietos, hasta la 4ª generación. Y murió Job de viejo y lleno de días. Y hermanos, por eso, cuando leemos en Romanos
8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y es conforme al propósito de Dios. Dios tiene un propósito. Y nuestro entendimiento tan limitado, hay veces que hace que nos amarguemos, que cuestionemos a Dios, nuestra naturaleza que se manifiesta a través del sufrimiento. Dios nos las hace ver para que nosotros volvamos a Dios, para que nosotros busquemos a Dios, porque hay veces ese sufrimiento hace que nosotros doblemos nuestras rodillas, porque cuando hay paz, hay tranquilidad, lo buscamos, oramos a Dios, pero cuando hay sufrimiento, cuando hay aflicción, cuando hay frustración, nosotros doblamos más nuestras rodillas y nos acercamos más a Dios. Y Dios permite eso para que nos acerquemos a Él, para que tengamos una comunión más íntima con Él. Y si, hermano, estamos perdiendo esa comunión, nosotros tenemos que volver. Porque la Biblia dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿No? Y si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso lo dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Y Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, que lo busquemos. Que no solamente lo busquemos cuando haya progreso, cuando nosotros tengamos pues las comodidades, también lo busquemos en todo momento en la aflicción. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que tenemos que mantener nuestra integridad, amar a Dios sobre todas las cosas, en todo tiempo, porque todas las cosas nos van a ayudar a bien, hermanos. Cada cosa que nos pase en nuestra vida nos va a ayudar a bien. Y ya hemos aprendido que nuestro conocimiento es tan finito cuando Dios le dice, ¿tú entiendes cómo se formó la tierra, las estrellas, los abismos? ¿Tú vas a domar a Leviatán, a esos monstruos marinos gigantes? ¿Tú entiendes cómo caza el león? ¿Cómo yo le doy de comer? ¿O cómo salen las cabras monteses? ¿Lo entiendes? No lo entiendes, tú no lo entiendes. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que es conforme a su propósito. Los que conforme a su propósito son llamados. Y hermanos, hay que entender, ¿tú estás dentro de esos llamados? ¿Tu amigo estás dentro de esos llamados? Y esa es la pregunta que yo te hago. Porque de repente tú no vas a poder entender a Dios estas cosas que estamos hablando. Porque acá estamos entendiendo que dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero si tú no amas a Dios, no vas a entender todas las cosas. Todas las cosas no te van a ir a bien. Todas esas cosas buenas y malas no te van a ir a bien, porque tú no las vas a entender. Porque solamente los que aman a Dios. Pero si tú te sigues manteniendo en tu mismo escenario, en tu mismo esquema, sin amar a Dios, no tiene sentido. Y Dios está ahí. Él ya nos puso a nuestro Hijo, a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, para que nosotros vayamos a Él. Dios está avanzando. Él está avanzando. Y Él quiere que tú también te unas. Él quiere que tú también lo busques. La Biblia dice que busca a Jehová mientras puede ser hallado. En Isaías capítulo 55, versículo 6. En Isaías capítulo 1, versículo 2. Dice así, ¿no? Que si tus pecados fueren como la grana, como las nieves serán emblanquecidos. Y Él dice, ¿no? Venid y estemos a cuenta. Porque el pecado nos aparta de Dios. Porque en Romanos capítulo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y lo que Dios quiere es que tú te arrepientas. Que tú te arrepientas. Por eso la Biblia, en el libro de Proverbios capítulo 8, versículo, y les voy a pedir que lo busquen, Proverbios capítulo 28, versículo 14. Por favor, busquemos en nuestras Biblias, Proverbios capítulo 28, versículo 14. Dice así, ¿no? Perdón, 13, me he equivocado, 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas
el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y eso es lo que quiere, amigo. Dios quiere que tú no encubras tus pecados, porque tus pecados te alejan de Dios, porque tus pecados te van a condenar, tus pecados te van a destituir de la gloria de Dios. Y lo que Dios quiere es que tú vengas y estés en comunión con Él. Por eso dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Dios quiere que tú seas su hijo. Él quiere que tú estés en su entorno. Él quiere que tú comprendas con esa magnitud lo que significa y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero si tú no estás en ese entorno, no vas a poder entender todas las cosas. Y lo que quiere Dios es que tú vengas a Él. Y Él te dice, ¿no?, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y tu amigo, tienes que aceptarlo a Él como tu Salvador. Aceptarlo, que Él tiene todo el poder, toda la autoridad, toda la soberanía. Todas las cosas se mueven con un solo propósito. Y el propósito de Dios es que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento de Dios y al arrepentimiento. Y Él pide que tú te arrepientas de tu forma. Porque si tú sigues encubriendo tus pecados, no vas a prosperar. No vas a prosperar. Y Dios te da la oportunidad hoy de poder conocerle. Por eso dice la Biblia que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No lo rechaces. Ya no lo rechaces. Porque Él te está llamando. Él quiere que tú estés a su lado. Y esa es la oportunidad que te está dando. Si tú lo escuchas, no lo rechaces. Acéptalo. Acéptalo. Acéptalo en tu vida. Y hermanos, nosotros tenemos que recordar que el pecado destruye nuestro ser. Y Job, al final, él se arrodilló y reconoció todo el poder de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos, amigos, que todas las cosas que suceden, sean buenas, malas, la bendición y la maldición, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Vamos a despedirnos con un momento de oración, pidiendo que Dios guarde tu vida. Y en estos momentos de aflicción no tengamos temor, no tengamos dudas. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y también en Salmos 4:9 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Tenemos muchas promesas de Dios, no temamos, confiemos en Él. Vamos a ver. Señor Santo Padre, te damos muchas gracias esta mañana, porque tú nos has hablado, Señor, y te pedimos, Dios mío, que seas tú quien nos haga entender que tú tienes todo el poder, todo el control, que no te cuestionemos, que siempre confiemos en ti, que muchas veces nuestra naturaleza caída y veces, Señor, nos lleva, Señor, a hacerte interrogantes, a cuestionarte. Pero, Señor, tú nos amas y tú nos enseñas que todas las cosas nos ayudan a bien. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, tú nos enseñas que todas las cosas nos ayudan a bien. Ayúdanos a comprender, a mantener nuestra integridad, a amarte, Señor, sobre todas las cosas. Ayúdanos a respetarte, a honrarte, a tenerte presente, Señor. A aceptar algunas veces tu disciplina, Señor. A reconocer nuestro pecado. Ayúdanos a buscarte, Señor, de todo corazón, en el fondo de nuestro ser. A buscarte, Señor. Te pedimos, Dios, también por aquellas personas que no te conocen, que ellos, Señor, abran su corazón a ti. Te acepten, Señor, como tú. Que acepten a tu Hijo Jesucristo como su Salvador, Señor. Que reconozcan que tú eres el Dios Todopoderoso,
que sus vidas no le pertenecen a ellos, Señor, sino te pertenecen a ti. Te pedimos por ellos, Señor, por sus vidas. Y por los que están pasando, Señor, aflicción y sufrimiento, que tú, Señor, alivies ese dolor. Y que entendamos, Señor, que todo nos ayuda para bien. Ayúdanos, Señor, a amarte, a honrarte, a obedecerte siempre, en todo momento. Dejamos todas nuestras vidas en tus manos y todo lo que hacemos, Señor, en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga y a todos los saludamos pidiéndose que Dios los guarde y los proteja. Hermanos, en verdad, gracias por estar aquí.